Imagina por un instante que te encuentras bajo el manto estrellado del cosmos, contemplando la inmensidad que respira más allá de tu breve existencia. Allí surge la primera paradoja: somos diminutos, y sin embargo llevamos dentro un universo entero de emociones, pensamientos y pasiones que pueden encadenarnos o liberarnos. Marco Aurelio, emperador de Roma y prisionero de su propio destino, entendió que gobernar las legiones era más fácil que gobernar la mente. Su legado en las meditaciones no fue el de un monarca orgulloso, sino el de un buscador que nos dejó un mapa para dominar las tormentas interiores. En este sendero, el estoicismo aparece no como un dogma rígido, sino como un faro que ilumina las aguas turbulentas de la vida. Nos dice que la verdadera grandeza no está en los palacios ni en los títulos, sino en el arte de decidir con serenidad frente al caos. Marco Aurelio, en medio de guerras y pestes, comprendió que la virtud era más valiosa que la victoria y que la calma interior era el mayor triunfo de un hombre. Lo esencial, decía, no es cambiar el mundo exterior, sino gobernar con sabiduría el pequeño universo que late en nuestro interior. Este viaje que estás a punto de iniciar no es un simple repaso de filosofía antigua, es una travesía hacia lo profundo de tu propia alma. Cada lección que descubriremos es una llave que abre puertas ocultas: la virtud, la visión panorámica, la aceptación del destino, la claridad de la percepción y el gobierno de las emociones. Quédate hasta el final, porque allí encontrarás no solo enseñanzas, sino un recordatorio de que dentro de ti arde una chispa que puede transformarlo todo. Escribe: sí, estoy listo, en los comentarios y demos juntos este primer paso hacia la fortaleza interior. Marco Aurelio nos enseñó que no son los hechos los que hieren, sino los juicios que proyectamos sobre ellos. El insulto no tiene filo si la mente decide no recibirlo, la pérdida no destruye si comprendemos que nada nos pertenece verdaderamente. La percepción es el prisma que transforma la realidad, puede ser cárcel o puede ser templo. Entrenar la percepción significa aprender a retirar el barniz emocional con que coloreamos cada acontecimiento, ver las cosas como son, desnudas de exageración. Así descubrimos que muchas de nuestras cadenas no son de hierro, sino de opinión, y que romperlas depende solo de nuestra mirada. El primer ejercicio del estoico es desconfiar de la primera impresión. Lo inmediato suele estar teñido de miedo, deseo o resentimiento. Alguien nos contradice y sentimos un golpe en el orgullo, un fracaso aparece y lo etiquetamos como tragedia. Pero si nos detenemos, respiramos y preguntamos: ¿es esto tan grave como mi mente lo grita? ¿Hay otra forma de interpretarlo? La tormenta se disuelve en claridad. Esta práctica no es frialdad, es disciplina del alma, la capacidad de no dejar que el ruido de las emociones determine el curso de nuestras decisiones. Otro pilar es aprender a no exagerar. El lenguaje cotidiano multiplica dolores. Decimos: me partió el corazón, cuando solo enfrentamos un cambio natural; fue un desastre, cuando apenas se trató de un tropiezo. El sabio elimina estas hipérboles, porque sabe que inflaman el sufrimiento innecesariamente. Para el estoico, lo que parece obstáculo puede convertirse en maestro. Un compañero que falla constantemente puede ser visto como estorbo, pero también como oportunidad de cultivar paciencia y habilidad pedagógica. Así se cumple la máxima de Aurelio: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. Ver con claridad es liberar la mente de fantasmas. Quien entrena la percepción ya no vive prisionero de juicios apresurados, ni de palabras inflamadas, ni de dramatizaciones. Aprende a leer en cada suceso una lección oculta, a transformar la aparente piedra en escalón. La vida entonces se simplifica, porque deja de estar dominada por resentimientos acumulados y temores anticipados. La percepción entrenada abre la puerta a una serenidad invulnerable. Nada externo puede arrebatar la paz de quien elige mirar con objetividad, como un viajero que contempla el paisaje sin dejarse arrastrar por la tormenta. Cuando el hombre se encierra en sus problemas, su visión se reduce al tamaño de una celda invisible. Cada contratiempo parece un muro, cada pérdida un abismo, cada crítica una daga clavada en el corazón. Marco Aurelio nos invita a elevarnos más allá de ese laberinto, como un águila que vuela sobre el valle y contempla el todo. Desde lo alto, los muros se convierten en senderos, los abismos en grietas minúsculas y las dagas en simples sombras. La vista panorámica no niega el dolor humano, pero lo coloca en su justa medida dentro de la vastedad del cosmos. El emperador escribía que lo que hoy nos atormenta mañana será polvo, y que incluso la memoria de nuestros conflictos desaparecerá en el río del tiempo.
Cuando uno contempla la inmensidad del universo, la fiebre del ego y de las preocupaciones se disuelve como humo. Las derrotas personales, los conflictos laborales, las traiciones de quienes amamos, todo adquiere otra dimensión cuando recordamos que somos apenas un instante en la danza infinita de las estrellas. Este ejercicio no es resignación, es despertar, comprender que nuestras cargas son más ligeras de lo que la mente hace creer. Pero esta amplitud no es solo consuelo, también es brújula. Al contemplar el panorama total, vemos no solo lo pequeño de nuestras penas, sino la grandeza de nuestras responsabilidades. Tirar una piedra al río parece trivial, hasta que comprendemos que su honda toca orillas que nunca veremos. Así también nuestras acciones, un gesto de bondad o un acto de descuido se expande silenciosamente hacia el destino de otros. La vista panorámica nos recuerda que vivir es participar de una trama común, donde cada elección es un hilo en el tapiz eterno de la humanidad. Practicar esta visión requiere disciplina interior, detenerse, respirar y preguntar, ¿cómo se verá esto desde la altura del tiempo? ¿Cómo resonará si todos hicieran lo mismo? Al escribir sus reflexiones, Marco Aurelio entrenaba su mente para no quedar atrapada en lo inmediato, sino para tomar decisiones guiadas por la razón y el bien común. Esa perspectiva transforma lo cotidiano en trascendente, una elección de empleo, un desacuerdo familiar, incluso el modo en que respondemos a la injusticia, todo se convierte en oportunidad de actuar con grandeza y serenidad. El mundo nos arrastra como un río desbordado, y sin embargo, Marco Aurelio nos recuerda que no somos hojas sin rumbo, tenemos el poder de elegir cómo responder. Esta enseñanza es el núcleo de la filosofía estoica, distinguir lo que depende de nosotros de aquello que está fuera de nuestro alcance. En esa frontera invisible se juega la libertad interior. El clima, la opinión de los demás, los accidentes del destino, todo eso pertenece al territorio incontrolable. Pero nuestra disciplina, nuestro esfuerzo y la forma en que elegimos interpretar los hechos, esas son las armas invisibles que siempre llevamos con nosotros. Imagina la vida como un tablero dividido en dos mitades, en una se escriben las circunstancias que jamás podremos cambiar, y en la otra nuestras elecciones frente a ellas. Sufrimos cuando confundimos las columnas, cuando intentamos dominar lo indomable o cuando descuidamos lo que sí está en nuestras manos. Amor fati, amar el destino, no es resignación sino la valentía de abrazar todo lo que ocurre, incluso lo que no elegimos, como parte del diseño mayor del cosmos. En esa aceptación florece una serenidad invencible, la calma de quien comprende que nada externo puede robarle la dignidad de decidir. Ejemplo claro es el rechazo a un trabajo deseado. Podemos lamentarnos por la injusticia, culpar a factores externos, revolcarnos en la frustración, o podemos mirar con honestidad lo que depende de nosotros, mejorar habilidades, buscar nuevas oportunidades, ajustar el rumbo. Si el obstáculo fue nepotismo o favoritismo, nunca estuvo en nuestro control y por tanto no merece nuestra angustia. Aquí quiero invitarte, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué señales estoicas o espirituales han marcado tu vida. Tu voz también forma parte de este camino compartido. Cuando uno asume esta dualidad con firmeza, la noción de éxito cambia radicalmente. Ya no se mide por aplausos externos, ventas alcanzadas o reconocimientos ajenos, porque todo ello depende de fuerzas inciertas. El verdadero éxito se mide por la coherencia con nuestra virtud, por la satisfacción íntima de haber dado lo mejor de nosotros. Así, incluso en la derrota aparente, el estoico se levanta invicto, porque nada ni nadie puede arrebatarle la libertad de su juicio. En esta comprensión, la mente se vuelve inexpugnable, un templo donde la paz no depende de los vientos del mundo exterior. Las emociones son como olas en un mar interior, poderosas, impredecibles, a veces serenas y a veces devastadoras. El error no está en sentirlas, sino en permitir que nos gobiernen como capitanes ciegos. Marco Aurelio advertía que el verdadero sabio no suprime el enojo, el miedo o la ansiedad, sino que los transforma en energía útil. Quien intenta reprimir el fuego, termina sofocado en humo, pero quien lo redirige, enciende luz para el camino. Gobernar las emociones es el arte de ser arquitecto de uno mismo, de dar forma a la tormenta para que se convierta en río que alimenta la tierra. El enojo, por ejemplo, puede parecer una bestia indomable que nubla el juicio y rompe la paz. Pero el estoico lo redirige, en lugar de gritar, dialoga, en lugar de vengarse, entiende, en lugar de destruir, construye.
La pregunta clave es siempre la misma: ¿es esto útil? Si no lo es, el grito se convierte en silencio sabio, y la rabia en palabra firme pero justa. Así, lo que antes era incendio se vuelve calor que une y no que separa. La fuerza que antes sería se transforma en instrumento de claridad, un martillo que forja, no que rompe. La ansiedad y el miedo, sombras constantes de la existencia humana, no deben verse como enemigos sino como señales. El miedo a fracasar puede paralizar, pero también puede preparar al alma para anticipar riesgos y fortalecer la acción. Marco Aurelio nos enseña que el temor no desaparece, pero puede ser maestro. Quien se enfrenta a su miedo lo convierte en aliado silencioso, en centinela que lo mantiene despierto. El coraje, entonces, no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar gracias a él, de avanzar aún cuando la oscuridad susurre lo contrario. Gobernar las emociones es alcanzar una paz que no es frialdad, sino fuerza en reposo. Es vivir en medio del ruido sin que el ruido nos atraviese, sentir las llamas de la pasión sin arder en ellas. Marco Aurelio lo resumía con claridad: no permitas que lo irracional destruya tu juicio. El hombre que domina sus emociones no es de piedra, sino de fuego templado, siente, pero no se quiebra, vibra, pero no se descontrola. Ese es el arte final del estoicismo, ser dueño de la propia alma, incluso cuando el universo entero parece arder a nuestro alrededor. Si estas palabras han resonado contigo, escribe en los comentarios: gobierno mi alma. Esa simple frase es un acto de afirmación, un recordatorio público de que eliges dirigir tus emociones en lugar de ser arrastrado por ellas. Dale me gusta a este video si sientes que este mensaje merece llegar a más buscadores, y compártelo con alguien que necesite escuchar que la serenidad no es ausencia de fuego, sino el arte de sostenerlo sin quemarse. Tu participación mantiene viva esta comunidad y extiende la llama de la sabiduría estoica más allá de nuestras fronteras. En el corazón del estoicismo late una verdad que Marco Aurelio repetía como un eco eterno: no hay vida buena sin virtud. La virtud no es un concepto abstracto ni una palabra para adornar discursos, es la raíz misma de la fortaleza interior. Cuando la mente se alinea con la sabiduría, cuando la justicia guía las manos, cuando la valentía sostiene el espíritu y la templanza gobierna los deseos, entonces el hombre deja de ser esclavo de sus pasiones. La ignorancia es la verdadera enemiga, porque oscurece el juicio y nos hace tropezar en las sombras del ego y del miedo. La sabiduría, primera de las virtudes, es la brújula que separa lo verdadero de lo ilusorio. No es acumular libros ni frases, sino aprender a distinguir lo que vale la pena de lo que no. Marco Aurelio sabía que los placeres efímeros eran espejismos y que la única riqueza duradera era una mente clara. Con la sabiduría como guía, la justicia florece: actuar con equidad, reconocer al otro como parte de uno mismo, entender que servir al bien común es también servir al alma propia. Allí, en ese reconocimiento, el individuo se libera de la estrechez del egoísmo. La valentía se revela no en los campos de batalla, sino en los silencios cotidianos donde decidimos no rendirnos ante el dolor ni ante la incertidumbre. Ser valiente no es no sentir miedo, sino abrazarlo como compañero en el camino, transformando su aguijón en combustible para la acción justa. Y la templanza, esa disciplina silenciosa, es el arte de contener la llama sin apagarla, de sostener la intensidad de la vida sin dejar que se convierta en incendio. Ella nos recuerda que el exceso es tan enemigo como la carencia, y que el equilibrio es la música del alma fuerte. Caminar el sendero de la virtud no significa huir del mundo, sino habitarlo con una visión más amplia y un corazón en paz. Cada decisión que tomamos es una ofrenda, puede ser al caos de los instintos o a la claridad de la razón. Marco Aurelio comprendió que la virtud era el verdadero escudo contra la adversidad, porque un hombre virtuoso no puede ser derrotado, aun cuando lo pierda todo en lo exterior. El triunfo del sabio es invisible, es la serenidad que permanece cuando la tormenta arranca todas las máscaras. Hemos recorrido las 5 llaves que Marco Aurelio dejó grabadas en sus meditaciones, como señales en el desierto del alma. La virtud como raíz, la vista panorámica como horizonte, la dualidad del control como frontera invisible, la percepción como espejo limpio y el gobierno de las emociones como corona final. Cada una de estas enseñanzas no es un concepto muerto, sino una práctica viva, capaz de transformar el día más común en un escenario de grandeza interior. El emperador, en medio de guerras y pestes, nos mostró que la verdadera batalla nunca fue externa, sino en el dominio de uno mismo. El estoicismo nos recuerda que la vida es breve,
pero suficiente si se vive con rectitud. Que ningún insulto, pérdida o fracaso puede arrebatarnos la dignidad de decidir. Que incluso en la soledad más dura, aún tenemos la compañía de nuestra conciencia, y allí está el verdadero juez de nuestras acciones. Marco Aurelio no escribió para ser admirado, sino para recordar que el alma humana tiene dentro de sí un manantial de serenidad que nunca se agota, si aprendemos a volver a él. Quien bebe de esa fuente, no teme al caos ni al destino. Hoy, el eco de su voz nos invita a despertar de la distracción y de la superficialidad moderna. Nos llama a volver la mirada hacia adentro y a recordar que somos parte de un universo mayor, una chispa en el fuego eterno de la existencia. La disciplina estoica no es dureza sin alma, sino ternura firme, compasión equilibrada y fuerza serena. En cada uno de nosotros arde la posibilidad de convertir el dolor en maestro, la incertidumbre en camino y el tiempo breve en eternidad vivida con sentido. Por eso, este no es el final, sino apenas la apertura de un sendero. Ahora te invito, escribe en los comentarios, despierto con serenidad, para sellar este viaje con tu propia voz. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje, porque al hacerlo no solo alimentas esta comunidad, sino que siembras virtud en el mundo. El legado de Marco Aurelio no debe quedarse en palabras antiguas, debe vivirse en cada decisión, en cada acto y en cada instante. Allí comienza tu verdadero despertar estoico. Hemos caminado juntos por los senderos que Marco Aurelio iluminó con su sabiduría. Primero, descubrimos la raíz de toda fortaleza, la virtud, ese fuego sagrado que guía cada paso y nos protege del extravío. Luego, alzamos el vuelo hacia la vista panorámica, aprendiendo que nuestros dolores son apenas chispas en el horizonte cósmico, y que todo cobra sentido cuando lo contemplamos desde lo alto. Después, atravesamos la frontera de la dualidad del control, entendiendo que la libertad no está en dominar el mundo, sino en dominar nuestra respuesta al destino. Finalmente, entrenamos la percepción, puliendo el lente con el que miramos, para convertir cada obstáculo en maestro. Ahora, el viaje nos lleva a un umbral más profundo, aprender a gobernar nuestras emociones, no como tiranos que oprimen, sino como sabios que dirigen la fuerza vital hacia el bien. En esa última enseñanza se condensa la victoria estoica, transformar el fuego que amenaza con consumirnos en la antorcha que ilumina el camino.